En septiembre de 1969, la tienda Walmart de West Fork, Arkansas, operaba con un mínimo de personal nocturno. El turno de noche solo requería personal esencial para la reposición de existencias y las operaciones básicas de mantenimiento. Durante este periodo, la tienda contrató a 2 empleados con un intervalo de 2 semanas para el turno de noche. Florence Lee Graydon, de 25 años, fue contratada como dependiente el 3 de septiembre de 1969. Su solicitud de empleo indicaba que su dirección anterior era Little Rock, Arkansas, donde había trabajado en una tienda de comestibles local durante 18 meses. Se contactaron las referencias proporcionadas y se confirmó su historial laboral. Graydon presentó un historial de conducción limpio y no tenía antecedentes penales, según las verificaciones habituales realizadas en ese momento. Su número de seguro social se verificó mediante los canales correspondientes. El gerente de la tienda, Harold Wainscott, observó que Graydon se mostró puntual y confiable durante sus primeras semanas de trabajo. Completó la documentación requerida sin incidentes y demostró estar familiarizado con los procedimientos de inventario. Graydon vivía en una habitación alquilada en el número 412 de Elm Street, una pensión dirigida por Martha Caldwell, quien posteriormente confirmó que pagaba el alquiler regularmente y era reservado. 2 semanas después de la contratación de Graydon, el 17 de septiembre de 1969, la tienda contrató a Creel Wolf Fannery, de 33 años, como cajero nocturno. La solicitud de Fannery indicaba haber trabajado anteriormente en establecimientos minoristas de Tennessee y Nuevo México. Entre las referencias que proporcionó se encontraban un gerente de ferretería llamado Robert Mills, de Nashville, y una supervisora de supermercado llamada Elena Rodríguez, de Albuquerque. Cuando la tienda intentó verificar estas referencias, contactó con los negocios mencionados, pero tuvo dificultades para confirmar detalles específicos sobre el empleo de Fannery. La ferretería confirmó que alguien con ese nombre había trabajado allí, pero las fechas proporcionadas no coincidían exactamente. El supermercado de Albuquerque no tenía constancia de Elena Rodríguez como supervisora, aunque reconoció que sus registros de empleados de 2 años antes estaban incompletos. A pesar de estas discrepancias, la tienda sufría escasez de personal y decidió contratar a Fannery. El supervisor del turno de noche, Thomas Brennan, recibió instrucciones de supervisar de cerca a los nuevos empleados durante su periodo de prueba. Fannery proporcionó una dirección en Oak Ridge Drive 89 en Westford, que posteriormente se descubrió que era un terreno baldío. Fannery demostró competencia en sus funciones de cajero y familiaridad con los procedimientos de la tienda. Llegó puntual a sus turnos y pareció integrarse bien con el reducido personal nocturno. Sin embargo, Brennan notó que Fannery hacía preguntas inusualmente detalladas sobre los horarios de los empleados, los descansos y los procedimientos de seguridad de la tienda. La documentación de contratación de ambos empleados se tramitó según los procedimientos estándar de la tienda en aquel entonces. Los protocolos de verificación de antecedentes de 1969 eran menos exhaustivos que los estándares modernos, y se basaban principalmente en llamadas de referencia y una verificación básica del seguro social. No se realizaban verificaciones de antecedentes penales de forma rutinaria para los empleados de tiendas minoristas, a menos que lo exigieran específicamente las ordenanzas locales. El turno de noche en el Walmart de Westford solía funcionar con un equipo mínimo de 3 a 4 empleados. Florence Graydon y Creel Fannery tenían turnos superpuestos, trabajando de 22 a 6 de martes a sábado. Sus tareas incluían reponer los estantes, limpiar y gestionar alguna transacción nocturna ocasional con los clientes. Durante la primera semana de trabajo conjunto, otros empleados observaron que Graydon y Fannery habían desarrollado la rutina de tomar sus descansos simultáneamente. El supervisor nocturno, Thomas Brennan, notó este patrón, pero no lo consideró inusual, ya que ambos eran los empleados más nuevos y era común que los recién contratados establecieran relaciones laborales. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la tienda mostraron a Graydon y Fannery trabajando frecuentemente en las mismas secciones, incluso cuando sus tareas asignadas normalmente los mantenían en áreas diferentes. Las cámaras los captaron conversando extensamente cerca del muelle de carga y en las áreas de almacenamiento, donde la afluencia de clientes era mínima. Janet Morrison, empleada a tiempo parcial que ocasionalmente trabajaba en el turno de noche, informó que Graydon y Fannery a menudo hablaban de temas ajenos al trabajo.
Recordó haber escuchado conversaciones sobre viajes, las diferentes ciudades en las que habían vivido y lo que describió como discusiones filosóficas sobre empezar de cero. Morrison señaló que estas conversaciones cesaban cuando se acercaban otros empleados. El 12 de septiembre de 1969, el gerente de la tienda, Harold Wenscott, recibió una llamada de la señora Martha Caldwell, casera de Graydon. Preguntó por el horario de trabajo de Graydon, ya que lo había visto salir de la pensión durante el día en varias ocasiones, cuando creía que debería estar durmiendo después de su turno de noche. Wainscott confirmó que los turnos de Graydon terminaban a las 6 de la mañana y anotó la pregunta en su expediente personal. El horario de entrega de la tienda indicaba que los camiones de mercancía llegaban entre las 4 y las 5 de la mañana los martes, jueves y sábados. Las imágenes de seguridad de estos horarios mostraban a Graydon y Fennery trabajando juntos para descargar los camiones, aunque normalmente solo un empleado estaba asignado a esta tarea mientras el otro se encargaba del mantenimiento del área de ventas. Brennan documentó que ambos empleados solicitaron los mismos días libres en 2 ocasiones distintas en septiembre. La primera solicitud fue para el 15 de septiembre, la cual fue aprobada. La segunda solicitud fue para el 22 de septiembre, la cual fue inicialmente denegada por conflictos de horario, pero posteriormente fue aprobada cuando otro empleado aceptó cubrir el turno. Los registros de inventario de este periodo no mostraron discrepancias significativas que indicaran robo o malversación de mercancía. Las conciliaciones de caja de ambos empleados se mantuvieron dentro de márgenes aceptables. No se presentaron quejas de clientes contra ninguno de los empleados durante su permanencia en el cargo. Los expedientes personales indican que Fennery realizó varias consultas sobre el manual del empleado de la tienda, en particular las secciones relacionadas con los procedimientos de despido, la distribución del último pago y el proceso para modificar la información personal registrada en la empresa. Estas consultas se realizaron a diferentes supervisores durante un periodo de 2 semanas. El 18 de septiembre de 1969, Brennan observó que Graydon parecía distraído durante su turno y cometió varios errores menores al reponer las existencias que previamente había realizado correctamente. Al ser interrogado, Graydon no atribuyó a asuntos personales, pero no proporcionó detalles específicos. Se observó a Fennery ofreciéndole ayuda con tareas que normalmente podía realizar de forma independiente. Florence Graydon tenía previsto trabajar en el turno de noche el 21 de septiembre de 1969, comenzando a las 22. Cuando el supervisor de turno, Thomas Brennan, llegó a las 21:45 para abrir la tienda para el servicio nocturno, Graydon aún no había llegado. Brennan esperó hasta las 22:15 antes de intentar contactar con Graydon por teléfono a su pensión. Martha Caldwell, la casera del número 412 de Elm Street, respondió a la llamada e informó a Brennan que Graydon había salido de la vivienda la noche anterior alrededor de las 7 de la tarde. Declaró que vestía de civil en lugar de su uniforme de trabajo y que había mencionado que se había reunido con alguien por un asunto personal. Caldwell señaló que este comportamiento era inusual en Graydon, quien solía dormir por la tarde antes de su turno de noche. Craig Fennery llegó a su turno a la hora habitual y fue informado de la ausencia de Graydon. Fennery expresó su preocupación y sugirió que Graydon podría haber sufrido una emergencia familiar. Al preguntársele si tenía conocimiento del paradero o los planes de Graydon, Fennery afirmó no tener información más allá de sus interacciones laborales habituales. El turno se desarrolló con personal reducido. Fennery desempeñó sus funciones habituales de cajero, mientras que Brennan se encargó de reposición, responsabilidades que normalmente se asignan a Graydon. Las grabaciones de seguridad de la tienda del 20 al 21 de septiembre no mostraron actividad inusual, y la noche transcurrió sin incidentes, salvo por la escasez de personal. El 22 de septiembre, Graydon volvió a faltar a su turno. Brennan contactó a la señora Caldwell, quien le informó que Graydon no había regresado a su habitación. Ella revisó sus pertenencias y descubrió que faltaban algunos objetos personales, entre ellos una maleta y varias mudas de ropa. Sin embargo, el alquiler del mes se había pagado por adelantado y no había notificado su intención de marcharse. El gerente de la tienda, Harold Wenscott, fue notificado el 23 de septiembre e inició el proceso de documentar la ausencia de Graydon como abandono laboral, según la política de la empresa. Sin embargo,
Dada la naturaleza repentina de la desaparición y las preocupaciones expresadas por la señora Caldwell, Scott contactó al Departamento de Policía de Bedford para presentar una denuncia por desaparición. El agente Daniel Cruz, del Departamento de Policía de Bedford, tomó el informe inicial de desaparición el 24 de septiembre de 1969. El informe documentaba el último paradero conocido de Graydon, su descripción física y las circunstancias de su desaparición. La señora Caldwell proporcionó detalles adicionales sobre la rutina de Graydon y los objetos que faltaban en su habitación. Durante la entrevista, el oficial Cruz habló con Fennery, quien reiteró que desconocía los planes de Graydon ni su ubicación actual. Fennery mencionó que Graydon se había mostrado considerado durante su último turno juntos, pero no había expresado ninguna preocupación específica ni intención de dejar su empleo. La investigación policial incluyó entrevistas con otros empleados de Walmart, un registro de la habitación de Graydon en la pensión e indagaciones en los centros de transporte locales, como la estación de autobuses y el pequeño aeropuerto regional. No se encontró ninguna prueba que indicara el método de salida de Graydon de Bedford ni su destino previsto. El 25 de septiembre de 1969, Creel Fennery presentó una notificación de renuncia por escrito a Harold Wenscott, alegando motivos personales para dejar su empleo con efecto inmediato. Fennery solicitó que su último cheque de pago se enviara por correo a la dirección registrada en lugar de recogerlo en persona. Esta solicitud fue concedida de acuerdo con los procedimientos habituales de la empresa. Cuando Scott intentó enviar el último cheque de pago de Fennery a Oak Ridge Drive, 89, el servicio postal devolvió el sobremarcado como no entregado debido a una dirección no válida. Una investigación posterior reveló que la dirección proporcionada por Fennery durante su proceso de contratación correspondía a un terreno sin urbanizar y sin viviendas. La investigación inicial del Departamento de Policía de Bedford sobre la desaparición de Florence Graydon se centró en los procedimientos habituales para personas desaparecidas. El agente Daniel Cruz amplió la investigación para incluir entrevistas con residentes de la pensión, empleados del antiguo lugar de trabajo de Graydon en Meadow Rock y el análisis de sus registros financieros. La investigación reveló que Graydon había retirado $247 de su cuenta de ahorros en el First National Bank de Bedford el 19 de septiembre de 1969, 2 días antes de su desaparición. Esto representaba casi la totalidad del saldo de su cuenta. Los registros bancarios no mostraban transacciones posteriores en su cuenta. El retiro se realizó en persona durante el horario bancario habitual y el cajero no recordaba ningún comportamiento inusual. La señora Martha Caldwell facilitó a los investigadores el acceso a la habitación de Graydon en la pensión. La habitación contenía muebles básicos y efectos personales, pero varios objetos brillaban por su ausencia, como una pequeña maleta, botas de trabajo y lo que Caldwell describió como su ropa de calidad. Un registro de la habitación no reveló cartas, notas ni documentos que pudieran indicar sus intenciones o destino. Las entrevistas con los compañeros de trabajo de Graydon revelaron poca información personal. La mayoría lo describió como una persona tranquila pero confiable, sin aparentes dificultades económicas ni conflictos personales. Ninguno reportó haber discutido planes de viaje ni expresado insatisfacción con su empleo. La tienda de comestibles de Little Rock donde Graydon había trabajado anteriormente confirmó su historial laboral y proporcionó referencias de carácter que coincidían con su comportamiento en Bedford. Su supervisora, Margaret Alice, lo describió como una persona confiable, pero señaló que también había dejado ese puesto abruptamente, con solo 2 semanas de preaviso y alegando su deseo de probar algo diferente. A medida que avanzaba la investigación, la dirección falsa proporcionada por Creel Fennery se convirtió en una preocupación importante. El agente Cruz intentó localizar a Fennery por diversos medios, incluyendo contactar a las referencias que había proporcionado durante su solicitud de empleo. Esta búsqueda reveló discrepancias adicionales en los antecedentes de Fennery. La ferretería de Nashville confirmó que alguien llamado Creel Fennery había trabajado allí, pero las fechas de empleo y la información del supervisor no coincidían con la que Fennery había proporcionado a Walmart. El supermercado de Albuquerque no tenía constancia de la supervisora Elena Rodríguez y su departamento de personal no pudo verificar el periodo de empleo declarado por Fennery. En noviembre de 1969, el Departamento de Policía de Bedford clasificó el caso de Graydon como una investigación de persona desaparecida y remitió la información pertinente a la Policía Estatal de Arkansas.
El expediente incluía declaraciones de testigos, registros laborales, información financiera y la desaparición simultánea de Craig Fannery. La Policía Estatal de Arkansas inició una investigación más amplia que incluyó la coordinación con las fuerzas del orden de Tennessee y Nuevo México, basándose en el historial laboral declarado por Fannery. Esta investigación reveló casos adicionales con patrones similares, empleados varones que desaparecían poco después de la llegada y la posterior salida de personas con antecedentes cuestionables. En febrero de 1970, la Oficina de Investigación de Tennessee reportó un caso ocurrido en octubre de 1968 relacionado con la desaparición de Marcus Webb, un trabajador de almacén de 28 años en Nashville. Webb desapareció 3 días después de que un compañero llamado Craig Finnegan dejara su empleo. Finnegan había proporcionado referencias que no pudieron verificarse completamente y había proporcionado una dirección que resultó ser falsa. La Policía Estatal de Nuevo México aportó información sobre un caso similar ocurrido en junio de 1969 en Albuquerque. David Morales, empleado de 31 años de una tienda minorista, había desaparecido tras la salida de un compañero que usaba el nombre de Carl Ferguson. La solicitud de empleo de Ferguson contenía información de referencia que resultó ser parcialmente falsa o no verificable. Comenzó a surgir un patrón que involucraba a un individuo que parecía usar variaciones del nombre Craig/Carl con diferentes apellidos. Proporcionaba historiales laborales parcialmente falsos y estaba asociado con las desapariciones de compañeros de trabajo varones de entre veintitantos y treinta y tantos años. En agosto de 1970, se contactó al FBI debido a la naturaleza interestatal de los presuntos delitos. El FBI abrió un expediente para investigar la fuga interestatal y posibles delitos recurrentes. El FBI asumió la jurisdicción principal del caso en noviembre de 1971, tras la identificación de nuevos incidentes transnacionales. El agente especial Robert Hanley fue asignado como investigador principal de lo que se conoció internamente como la investigación Patrón Fannery. El análisis del FBI confirmó la conexión entre al menos 6 casos ocurridos entre 1967 y 1970 en Arkansas, Tennessee, Nuevo México, Nebraska y Colorado. En cada caso, un empleado de entre 25 y 35 años desapareció poco después de trabajar con una persona que proporcionó información laboral parcialmente falsa y posteriormente se marchó sin la debida notificación. Entre las personas desaparecidas se encontraban Florence Graydon, de Arkansas, Marcus Webb, de Tennessee, David Morales, de Nuevo México, Kenneth Hardwell, de Nebraska, Thomas Brennan, de Colorado, y Gary Sullivan, de un segundo lugar en Tennessee. Todos desaparecieron entre 1967 y 1970 y ninguno había sido localizado a pesar de las investigaciones en curso de las autoridades locales y estatales. El sospechoso usaba variaciones de nombres similares en los diferentes lugares: Craig Fannery, Craig Finnegan, Carl Ferguson, Craig Follery y Carl Fenwick. Las descripciones físicas proporcionadas por empleadores y compañeros de trabajo eran consistentes: hombre blanco, de aproximadamente 33 a 35 años, de 1,78 a 1,83 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño, sin marcas distintivas ni cicatrices. Las solicitudes de empleo de las distintas ubicaciones mostraron un patrón de proporcionar referencias parcialmente verificables, pero que contenían inexactitudes específicas que solo se hicieron evidentes tras una investigación exhaustiva. El sospechoso demostró conocimiento de operaciones minoristas y parecía familiarizado con los procedimientos de inventario y manejo de efectivo en diferentes tipos de negocios. Los analistas de comportamiento del FBI elaboraron un perfil que sugería que el sospechoso probablemente tenía experiencia en comercio minorista, poseía habilidades de manipulación de identidad y mostraba un patrón de selección de individuos específicos. Las víctimas compartían características comunes: hombres solteros, que vivían solos o en una vivienda temporal, con escasas conexiones familiares en su ubicación actual. En marzo de 1972, el FBI emitió una orden de captura federal contra Craig Wolf Fannery, utilizando alias que incluían los diversos nombres asociados a los diferentes casos. La orden citaba la fuga interestatal para evitar el procesamiento y la sospecha de participación en múltiples casos de personas desaparecidas. Fannery fue incluido en la lista de fugitivos del FBI. La investigación se amplió para incluir instituciones financieras, agencias de empleo y pensiones en el oeste y sur de Estados Unidos.
Se prestó especial atención a los negocios que empleaban a trabajadores nocturnos, ya que esto parecía ser un elemento constante en el patrón operativo del sospechoso. A pesar de una extensa investigación, no se descubrió ningún rastro de Fennery después de su salida de Bedford en septiembre de 1969. No se identificaron casos adicionales con el patrón establecido después de 1970, lo que llevó a los investigadores a teorizar que el sospechoso había cesado sus actividades, alterado sus métodos o había fallecido. En 1975, el caso del FBI se transfirió a la División de Casos sin Resolver, aunque permaneció oficialmente abierto. Se realizaron revisiones periódicas cuando nuevos casos de personas desaparecidas mostraron posibles similitudes con el patrón establecido. A medida que la tecnología avanzaba, se aplicaron técnicas avanzadas de análisis de huellas dactilares y fotografías a las pruebas disponibles. El caso cobró renovada relevancia en 1983, cuando las bases de datos informatizadas permitieron un reconocimiento de patrones más sofisticado en distintas jurisdicciones. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y la ampliación de las capacidades de búsqueda, no se desarrollaron nuevas pistas. Los familiares de las personas desaparecidas formaron una red de apoyo a mediados de la década de 1980, abogando por la continuación de la investigación y manteniendo la conciencia pública sobre los casos. La señora Dorothy Webb, madre de Marcus Webb, se convirtió en una destacada portavoz de las familias hasta su fallecimiento en 1994. Los informes de situación actuales indican que el FBI mantiene el expediente del caso en estado activo sin resolver. Las personas desaparecidas siguen registradas en bases de datos nacionales y la información del sospechoso se conserva en los registros federales de fugitivos. Se realizan revisiones periódicas cuando se identifican patrones similares en nuevos casos de personas desaparecidas. Se han aplicado técnicas modernas de análisis de ADN a las pruebas físicas disponibles, pero no se han obtenido resultados concluyentes debido a la escasez de materiales recuperados en las escenas del crimen. El caso permanece abierto a la espera de nuevas pruebas o información sobre el paradero de Creel Wolf Fennery o de las personas desaparecidas.